Ok, sí. Bueno, entonces, bienvenidos a este curso, curso, capacitación, no sé cómo llamarlo. Yo creo que como somos tan pocas personas, creo que lo podríamos llamar simplemente un conversatorio, ¿no? Em, Sobre Power Electronic Converter, sobre sistemas eléctricos de potencia dominados por Power Electronics, ¿ok? Em, este curso realmente es relativamente nuevo y es algo bien diferente a lo que la gente ve tradicionalmente en la universidad, ¿no? Si ustedes se recuerdan cuando estaban en la universidad estudiando ingeniería, uno tomó un curso de Power Electronics o electrónica de potencia. Y entonces en ese curso de electrónica de potencia, el que daba la clase siempre estaba conversando, era sobre cómo cortar la onda de voltaje, en el caso de la onda sinusoidal, cómo cortar la onda de voltaje, o cómo a partir de una onda de corriente continua uno podría tratar de generar una onda de corriente alterna. Entonces, esta gente de Power Electronics realmente era la época de, digamos, de la época prehistórica, y disculpen que lo diga así, la época prehistórica de lo que es realmente el Power Electronics, ¿no? Porque a uno cuando estaba en la universidad lo que le enseñaban era que había unos dispositivos pequeños que se llamaban dispositivos de conmutación, que ellos tenían una característica ideal que era conducir y no conducir. Y entonces uno utilizaba esos dispositivos para conducir y no conducir de manera tal de generar unos patrones que permitieran hacer unas ciertas y determinadas formas de ondas dentro del sistema. Por ejemplo, ustedes se deben de recordar que había un dispositivo de esto que era el famoso diodo. Y entonces el diodo se caracterizaba por ser un dispositivo de conmutación, pero que era de conmutación natural, dependiendo de la polaridad de lo que se le aplicara, voltaje y direccionalidad de corriente, él conducía o no. Entonces yo decía que esa Power Electronics que nosotros vimos en la universidad era la época de la piedra, porque realmente el Power Electronics de aquella época era simplemente ver los dispositivos de conmutación, cómo funcionaban los dispositivos de conmutación. De una u otra forma nos enseñaban a ver algunas de las ondas que se producían con estos dispositivos de conmutación, pero nosotros rara vez llegamos a ir más allá de eso. Por eso lo llamaban Power Electronics, porque era simplemente utilizar los dispositivos de electrónica, pero que tenían la capacidad de usar más corriente y más voltaje. Entonces, esa era la época de las piedras, ¿no? La época antigua de lo que es el Power Electronics. Y para serle sincero, por algo así como en los últimos 30, 40 años, esa fue la situación. Power Electronics fue bastante aburrida, fue bastante, digamos, digamos, inútil en aquel momento, era inútil dentro del pensum de la carrera de ingeniería eléctrica. Y era fundamentalmente un poco aburrida y un poco arcaica, fundamentalmente déjenme, Giraldo, por favor, apaga tu micro, se está acoplando. sí, ya le cerré el micrófono. Entonces Ya. decía que era la época de piedra de la Power Electronics, porque los dispositivos hace unos 30, 40 años no tenían la capacidad de hacer cosas más versátiles. Pero la razón era fundamentalmente que los dispositivos de conmutación que teníamos en ese momento no tenían la capacidad de hacer las cosas que nosotros queríamos que hicieran. Para serle sincero, hoy por hoy estamos en la época moderna del Power Electronics. Ya nosotros no estamos focalizados en un dispositivo de conmutación aislado, sino en la integración de múltiples dispositivos de conmutación. Y eh, esos dispositivos de conmutación que estamos utilizando hoy para los power converters han sido consecuencia de la evolución tecnológica en diferentes otras ciencias no relacionadas directamente con ingeniería eléctrica. El hecho de que
la forma de conmutación de los dispositivos de switcheo haya mejorado ha sido consecuencia de, por ejemplo, el desarrollo de la ciencia de los materiales, nuevos compuestos químicos que han permitido que se generen estos nuevos componentes. Lo que quiero decirles es, la Power electrónica que nosotros vimos hace 20 años atrás es la aburrida, es la precámbrica, es la de la época de piedra. Sin embargo, ya en esa época habían las ideas como para generar cosas más excitantes, más útiles, más desarrolladas. Sin embargo, en esa época no habían los dispositivos de conmutación, no había la tecnología para poder efectuarlo. Hoy por hoy, la electrónica de potencia ha cambiado. Ya la electrónica de potencia no se focaliza solamente en la conmutación de un dispositivo, sino la conmutación de miles o incluso millones de dispositivos para hacer una función especial dentro del sistema eléctrico de potencia. Entonces yo le decía que este curso es bien diferente a lo que hemos visto antes, porque este curso es electrónica de potencia, pero los convertidores, ¿ok? Nosotros vamos a estar trabajando con el dispositivo completo. Nosotros vamos a estar trabajando con una caja que adentro hay miles o incluso pueden ser millones de dispositivos de conmutación, pero que estos convertidores son utilizados para efectuar funciones específicas. Y este curso es único porque combinamos dos cosas que tradicionalmente no se combinan. Los sistemas eléctricos de potencia, nosotros los seguimos dictando. En algunas universidades todavía se sigue dictando como en el pasado, que era simplemente el sistema en corriente alterna, utilizando fasores, utilizando solamente máquinas sincrónicas. Sin embargo, desde hace unos 10, 15 años atrás, estos convertidores electrónicos de potencia, que antes lo veíamos como algo aislado, que lo veíamos como algo único, hoy por hoy llegaron a los sistemas eléctricos de potencia y se van a quedar. Entonces, este curso es bien diferente a los cursos anteriores, porque resulta que aquí vamos a tener lo mejor de los dos mundos. Por un lado, vamos a tener el sistema eléctrico de potencia con todavía algunas máquinas sincrónicas y vamos a tener por el otro lado los convertidores electrónicos de potencia que ya se han desarrollado tanto que con nuevas funciones de control están haciendo operación y están haciendo eh, mm, incluso protección e incluso control dentro de los sistemas eléctricos de potencia. Entonces, esa es la diferencia de este curso con los anteriores. Este curso es una combinación de dos cosas bien fundamentales. Sistemas eléctricos de potencia por un lado y los convertidores electrónicos de potencia modernos. Eh, mm, este no es un curso de electrónica de potencia básico. ¿Ok? Aquí yo no voy a ir dentro del dispositivo de conmutación y voy a empezar a analizar frecuencias de switcheo, caída de voltaje entre el colector y el emisor, la ganancia de corriente del dispositivo de conmutación. No, lo siento. Este es un curso que vamos más allá. Ya vamos a ver el convertidor como un dispositivo que es capaz de efectuar una cierta cantidad de operaciones en función del control que yo defina. Pero ese control lo voy a definir para los intereses de lo que son los sistemas eléctricos de potencia, ¿ok? Bueno, yo creo que esta slide ya algunos de ustedes la han visto. En este curso van a ver unas slides. Sin embargo, las slides se las voy a compartir de otra manera. Esas slides no van a estar públicamente disponibles en el ResearchGate. Lo siento, eso no va a estar disponible para el ResearchGate. Y los videos en YouTube van a estar disponibles solamente para ustedes como participantes, ¿ok? Los videos que yo estoy grabando como Francisco González, ¿ok? No los videos que están quedando grabados dentro de la universidad, ¿ok? Entonces, quería detenerme un momento. Quiero que entiendan que la visión de este curso es bien diferente a lo que es una visión tradicional de un curso de electrónica de potencia. En un curso tradicional de electrónica de potencia, típicamente un 50% del tiempo se está
viendo lo que es el dispositivo de conmutación, y el otro 50% en algunos cursos es alrededor del control primario, del control más rápido, del control más interno del convertidor. En cambio, en este curso nosotros vamos a estar más enfocado en lo que son los controles más externos, ¿ok? Y yo decía esto, y yo hago esta aclaratoria porque el control de disparo del convertidor ya es algo que está casi estandarizado. Entonces, lo que es el dispositivo de conmutación y lo que es el dispositivo de disparo no va a ser el centro fundamental de este curso. Para nosotros, eso va a ser un dispositivo que ya va a estar habilitado y donde nosotros vamos a poder efectuar entonces nuestras acciones de control sobre el convertidor, ¿ok? Y este curso tiene una cosa bien interesante. Lo interesante de este curso es que nosotros vamos a tener la posibilidad de efectuar algunas simulaciones con Dixieland Power Factory. Y las versiones más recientes de Dixieland Power Factory, desde la versión 2016 en adelante, el modelado y la simulación de los convertidores electrónicos de potencia se ha transformado en algo más serio. Entonces, entonces vamos a estar trabajando sobre Dixieland Power Factory, ¿ok? Entonces, yo estoy aquí por este plan de asesoría y capacitación, como lo pueden ver y como ya lo hemos discutido. eh, Esto es fundamentalmente tiene dos acciones. Una acción que es la capacitación, que va a ser digamos, la parte formal, donde yo voy a estar entregando una serie de clases y al mismo tiempo tenemos la parte de la asesoría. A mí no me gustaría llamarlo asesoría, a mí me gustaría llamarlo más una transferencia de ideas, donde yo voy a tratar de transferir a ustedes algunas ideas para lo que es direcciones de investigación, direcciones de para publicación, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el título de la asesoría? Asesoría y capacitación o transferencia de ideas y capacitación. Bueno, modelación y simulación de sistemas eléctricos de potencia dominados por convertidores electrónicos de potencia, ¿ok? Ese es el título de lo que vamos a estar trabajando en esta semana, modelado y simulación de los sistemas de potencia dominados por convertidores electrónicos de potencia. Hago un comentario aquí. Ya está demostrado, ya algunos estudios han demostrado la posibilidad de que un sistema eléctrico de potencia pueda tener 100% convertidores. Repito, ya hay estudios científicos publicados donde se dice que es posible operar, controlar y proteger y operar de una manera económica, rentable y segura un sistema eléctrico de potencia con 100% convertidores. De hecho, no es nada nuevo. Sepan y entiendan que desde hace mucho tiempo hay sistemas eléctricos que tienen 100% convertidores. Eh, hay sistemas aislados donde hay fundamentalmente generación eólica, generación fotovoltaica, bancos de baterías y esos sistemas, esas microredes han sido 100% de tipo de convertidores electrónicos de potencia. Ahora, cuando tenemos 100% convertidores electrónicos de potencia con renovables, es donde se transforma un reto la operación y control del sistema eléctrico de potencia, ¿ok? Entonces, eh, es un mito que las personas creen que los sistemas eléctricos de potencia no podemos llegar a 100% de penetración de convertidores. Sí es posible. El problema es que las personas tienen que entender que hay diferentes tipos de convertidores. Y donde está la pregunta clave es, ¿cuál es la proporción de esos convertidores que tiene que haber en el sistema eléctrico de potencia a fin de, eh, a fin de garantizar la operación segura y económica del sistema eléctrico de potencia? Entonces, ahorita, más tarde este año, está llegando un estudiante de doctorado mío nuevo
y él va a estar trabajando precisamente para responder esa pregunta de investigación. ¿Cuál es la combinación de convertidores? Porque recuérdense que ustedes van a aprender en este curso que hay diferentes tipos de convertidores. ¿Cuál es la combinación de convertidores que permite la operación segura y económica del sistema eléctrico de potencia? De que pueden haber 100% de convertidores, es correcto, pueden haber 100% de convertidores. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de convertidores son los que permiten la operación segura y la operación económica del sistema eléctrico de potencia? Entonces, como les decía, más tarde este año, creo que el 12 de diciembre, debe estar llegando a Shist, mi estudiante que viene de Nepal, que va a estar trabajando en esta área, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo entonces de lo que vamos a estar realizando? Bueno, realmente en conversaciones con los amigos de la UNSA, hemos llegado a que el objetivo es fundamentalmente asesorar y capacitar al equipo técnico de alto nivel que tengo aquí en esta aula sobre proyectos de investigación aplicada y al personal docente, estudiante de pregrado y posgrado en dos áreas fundamentales, ¿ok? Un área va a ser fundamentalmente modelado y simulación de sistema eléctrico de potencia con convertidores. Y el otro aspecto donde vamos a estar conversando es lo que es monitoreo, control y protección en sistemas eléctricos de potencia. ¿Ok? Em, Monitoreo y control de sistemas eléctricos de potencia ha cambiado mucho en los últimos años. Yo diría que en los últimos 10 años, el cambio que se ha experimentado dentro de los sistemas eléctricos de potencia ha sido drástico, no solamente desde el punto de vista de generación y demanda, es decir, tecnología de generación, elementos de la demanda, sino también la penetración de lo que es las tecnologías digitales. Entonces, en los últimos 10 años, el sistema eléctrico de potencia ha sufrido una digitalización. Eh, Tecnologías que antes llamábamos de manera independiente, tecnologías de la información, tecnologías de la computación, tecnologías de la comunicación, todas ellas han entrado en el sistema eléctrico de potencia para mejorar el desempeño del sistema eléctrico de potencia, para hacer el sistema eléctrico de potencia más seguro. Y eso es lo que está en moda, o sea, cada 2 o 3 años aparece una nueva frase comercial que todo el mundo trata de acuñar, que todo el mundo trata de decir para lograr aceptación popular. Hace unos 4 o 5 años atrás era ICT, que era Information, Communication and Technology dentro de sistemas eléctricos de potencia. Hace unos 2 años atrás o 3 años atrás comenzó el concepto de digitalización de los sistemas eléctricos de potencia. Y lo cierto es que lo que es la comunicación y el procesamiento de información dentro de los sistemas eléctricos de potencia se ha beneficiado terriblemente con esto de las nuevas tecnologías de la información, la comunicación. Entonces, desde hace unos 5 o 10 años atrás, el concepto de control y operación y protección de área amplia ha entrado mucho en juego. Entonces, la segunda área de conocimiento que vamos a estar trabajando probablemente hacia el final de la semana es lo que es el monitoreo, control y protección utilizando el concepto de control de área amplia. ¿Ok? Tengo que aclarar algo. Monitoreo, control y protección ha estado existente en los sistemas eléctricos de potencia por muchos años. De hecho, desde el inicio de los sistemas eléctricos de potencia ha existido monitoreo, control y protección. Sin embargo, al inicio de los sistemas eléctricos de potencia, todas estas actividades fueron de naturaleza local. Es decir, se monitoreaban variables locales, se hacía control local, como por ejemplo el gobernador, la excitatriz, se efectuaba protección de sobrecorriente o el mejor de los casos, una protección direccional de corriente, pero con el surgir de la interconexión dentro de los sistemas eléctricos de potencia y con el aparecer de computadoras más y más rápidas, es donde ha aparecido el concepto y la necesidad de
efectuar una vista de todo el sistema eléctrico de potencia y tomar decisiones sobre una parte grande del sistema eléctrico de potencia. Entonces, los antecesores de lo que es hoy en día el control amplio ha sido fundamentalmente el SCADA. El SCADA fue un paso en lo que fue la automatización de los sistemas eléctricos de potencia, donde se empezaron a colectar señales, por supuesto, con una velocidad muy lenta. Y a partir de ahí es donde nosotros comenzamos eh, a pensar en el sistema como sistema y no como elementos aislados desde el punto de vista de operación, control y protección. Eh, entonces, los ingenieros electricistas tratamos de hacer algunos avances y comenzamos a utilizar señales de baja frecuencia de comunicaciones, señales de alta frecuencia, de muy alta frecuencia, señales de radio, etcétera, para tratar de efectuar monitoreo, control y protecciones. Sin embargo, hoy por hoy, con el surgimiento de Internet, con el surgimiento del TCP/IP, realmente es cuando estamos haciendo un uso completo del poder que tiene esta nueva plataforma de comunicación. Entonces es cuando aparece el control de área amplia y más recientemente con la introducción del ANSI, perdón, del IS 61850 como un protocolo que no es solamente comunicación. Ojo, muchas personas creen que el 61850 es solamente protección, pero va más allá para ver el sistema eléctrico como propiedades digitales asociadas a los componentes, ¿no? De todas formas, eso lo voy a discutir más adelante. Pero entonces quiero que entiendan que esta semana vamos a estar entre dos áreas. Un área asociada a lo que es modelado y simulación de sistemas eléctricos de potencia y el otro lo que es monitoreo y control, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Bueno, tenemos 5 objetivos específicos. Uno de ellos, el primero es asesorar en fundamento de modelado y simulación de sistemas eléctricos de potencia con muchos convertidores electrónicos de potencia. El objetivo número 2 está asociado con el área de conocimiento número 2 y es asesorar en los principales elementos de monitoreo, control y protección. Y después vamos a ir a lo que sería a lo que sería ir a lo que corresponde a asesorar en lo que son prácticas recomendadas en elaboración de publicaciones en revistas indexadas, ¿ok? El objetivo número 4 va a ser establecer áreas comunes, si las podemos definir, si las podemos encontrar, para poder efectuar desarrollos de investigación, ¿ok? Referente al objetivo 4 de definir áreas en común, yo creo que las podemos encontrar, pero más allá de encontrar las áreas en común, es encontrar los mecanismos adecuados de financiamiento, ¿ok? Quiero hacer una pausa y decirles aquí una cosa. Eh, Nosotros como académicos, nosotros tenemos al menos 3 funciones dentro de la universidad. Una función es lo que es la enseñanza, el teaching. La segunda función que nosotros desempeñamos es la de investigadores, entonces es el research. Y la tercera función que nosotros realizamos dentro de una universidad es el enterprise, que es fundamentalmente comercializar nuestra teaching y nuestro research. Entonces, un aspecto sumamente fundamental, más allá de definir áreas comunes, es encontrar los mecanismos para poder financiar el desarrollo de estas áreas en comunes. Sin embargo, yo lamentablemente no conozco el sistema de financiamiento de investigación en el Perú.
y no estoy al tanto de colaboraciones entre Noruega y Perú. Sin embargo, se podría investigar un poco y de hecho les recomendaría, si alguno de ustedes tiene contactos o está cerca de lo que sería la Embajada de Noruega en Perú, efectuar algún contacto a ver si existe algún mecanismo de colaboración que financie, ya sea estadías, visitas o incluso proyectos de investigación, ¿no? Bueno, pero continuando con el motivo de la reunión del día de hoy, eh, el quinto objetivo es la capacitación, que es lo que vamos a estar haciendo de manera principal durante estos 5 días, lo que corresponde a estas clases magistrales donde vamos a poder conversar, donde vamos a poder eh, donde podamos discutir lo que es fundamentalmente la Power Electronic dentro de los sistemas eléctricos de potencia. Bueno, entonces eso es referente a los objetivos, ¿ok? Los objetivos son 5, estoy seguro de que los vamos a concretar y los vamos a poder desarrollar, ¿ok? Chicos, de momento, ¿tienen alguna pregunta antes que me mueva a lo que es el contenido programático? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta de momento? Francisco, muchas gracias. Miguel, te habla Miguel. Sí, sí. Em, yo tenía una inquietud, no me estoy adelantando el viernes, pero una inquietud. Ujú, Como sabes, hay un tema de cambio climático, hay un tema de sostenibilidad, hay un ujú. tema de incrementar las energías renovables en el mundo. Sí, Y obviamente la presencia de las energías renovables eólica, o sobre todo eólica, que tiene más pegada por ahora que la solar fotovoltaica, ambos generan bastantes problemas en los sistemas de potencia, ¿no es cierto? Por su inserción ya genera varios problemas, ¿cuáles? que técnicamente tú los conoces, ¿no? En términos de frecuencia, ¿Cuáles en términos problemas? ¿Cuáles problemas? Disculpe que lo interrumpa, disculpe que lo de... interrumpa. Yo, eh, cuando yo fui a, cuando yo iba a Sudamérica y hablaba de generación eólica, todo el mundo decía que yo estaba loco y decía que yo, que yo, que eso no iba a pasar en Sudamérica. Y hoy por hoy está pasando lo que pasó en otros países hace unas décadas atrás y son los mitos, son los mitos. En muchos países creen que la energía renovable produce problemas y eso es un mito. No, no. Eh, A ver, la, la, perdón, la, perdón. sí, Sí, dígame. ya, sí te entiendo. O sea, yo soy un pro de energías renovables, ¿ah? Sí, Estoy sí, enseñando en el doctorado de energías renovables y soy sí, un pro y sé que es la única manera de tener energía sostenible en el futuro. O sea que, porque seguir sí, quemando combustibles fósiles es un balazo, ¿no? Es un suicidio. O sea, yo sí, soy un pro de energías renovables. Me sí, refería a que hay problemas técnicos en términos de la inserción con la frecuencia, la predictibilidad del clima y entonces los estándares de producción más o menos. O sea, hay un montón de argumentos que los antirrenovables utilizan para bloquear el progreso de las renovables, porque obviamente hay intereses económicos, hay toda una infraestructura instalada y montada y hay ingentes inversiones, ¿no es cierto? Y el que tiene su mina de carbón no va a querer renunciar a explotarla. Yo lo tengo clarísimo eso, así como no quería ir contra las renovables, estoy a favor de las renovables. Y más sí, aún, me adelanto un poco más. Por ahora, en lo que se tiene renovables, por lo menos en Sudamérica, y creo que en gran parte de Europa, es el tema de la producción masiva, ¿no es cierto? En centrales de 20 megavatios, 30 megavatios, 50, 100, 2, etcétera. De 20 para arriba, para llamarlo de algo significativo. Mi inquietud iba al tema que si en algún momento podamos abordar, ¿qué va a pasar cuando comience a ver la generación distribuida y comiencen a ver estos temas de pequeña producción de 2 kilovatios, 3 kilovatios en los techos de las casas, para autoconsumo, etcétera, y quiera la gente comenzar a insertar esto hacia las redes, con lo cual los flujos de potencia que vienen de las centrales que actualmente tenemos o que están en construcción van a verse mermados. Obviamente la población mundial también va a crecer, por supuesto, la demanda va a crecer, pero ahí va a haber digamos, un encuentro, ¿no? Entre las energías renovables de gran escala, o sea, la producción de energía renovable a gran escala, con la producción de energía renovable a pequeña escala.
Y sobre ese tema, sería muy interesante que podamos irnos adentrando un poco, ¿no? Esa era un poco mi inquietud. Bueno, lo primero es que las renovables, ya nosotros tenemos parques eólicos en el Mar del Norte, parques eólicos de 1000 megavatios. Tenemos parques eólicos de 1000 megavatios, 2000 megavatios. Hay algunos que ya están en proyectos de 10.000 megavatios de energía eólica. Entonces, la integración de renovables es una realidad. Hay países ya como el caso de Dinamarca o el caso de Irlanda, donde la penetración de renovable ha llegado al 100% y ha sobrepasado el 100% porque se le ha vendido electricidad a otros países, ¿ok? Entonces, la discusión sobre problemas técnicos asociados a la integración de renovables ya es casi minúscula, ¿ok? Debo serle sincero. Si hay problemas con reducción de la inercia, si es correcto, hay un problema de controlabilidad de la frecuencia, pero ya del resto, ya casi todos los problemas asociados a la integración de renovables están casi resueltos. Ahora, a lo que se refiere a pequeños medios de generación, eh, usted lo hace ver como que si fuera algo del pasado, algo del futuro, pero sepa y entienda que desde los años 80, 90 ya hay generación distribuida instalada a nivel mundial. En UK ya nosotros tenemos generación distribuida instalada a niveles de redes de distribución. Y lo que usted mencionaba, la direccionalidad de los flujos de potencia, ya eso ha dejado de ser un problema. De hecho, se ha transformado en un recurso que la empresa de distribución paga y que recibe el nombre de flexibilidad. El usuario hoy por hoy, la Unión Europea tiene una visión más activa de lo que es el usuario, ya no lo llama consumidor, sino que lo llama prosumer, porque tiene la capacidad de producir energía y entregar energía a la red. Entonces, eh, eh, to- todos estos problemas que mencionas son cosas del pasado. Ya los problemas es cómo organizar todas estas pequeñas fuentes de generación para que se comporten como un ente único. Y entonces hace unos 8 o 10 años atrás apareció el concepto del agregador. El agregador es una función de negocios que si usted tiene, por ejemplo, imagínese una zona en Perú, digamos en Lima, una zona en Lima donde hay muchos paneles fotovoltaicos que son instalados en propiedades. Entonces el agregador lo que dice es, miren, yo puedo hacer que ustedes le genere dinero a esos paneles fotovoltaicos. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, muy sencillo. Cuando se produce un exceso de electricidad, el exceso de electricidad se le vende a la red y las redes están suficientemente controladas y operadas como para que no haya problemas, sino que se recibe la energía y esa energía se utiliza eh, para venderse en otro sitio. Ya hoy por hoy, ya los consumidores no son pasivos, ya hoy por hoy los consumidores son activos y pueden vender servicios. Eh, hasta hace un par de años atrás era solamente un agregador el que podía hacer eso. La Unión Europea está presionando para que sea el mismo consumidor quien decida cómo quiere vender su electricidad, cuándo quiere vender su electricidad, a dónde quiere vender su electricidad. Entonces se anda hablando de un mercado más centralizado a lo que es el consumidor, ¿no? Entonces, todos esos problemas que yo vi cuando hice mi tesis doctoral hace unos cuantos años atrás, unos cuantos siglos atrás, sobre la integración de generación distribuida en redes de distribución, ya eso es cosa del pasado, ya eso no existe. De hecho, hoy por hoy lo que estamos haciendo es coordinando todos estos usuarios, coordinando coches eléctricos, por ejemplo, para ofrecerles servicios, no solamente a la red de distribución, ojo, sino también a las redes de transmisión. Si ustedes buscan alguna de mis publicaciones más recientes,
hemos hecho que estos paneles fotovoltaicos que tenemos instalados en las casas de 1 kilovatio, 7 kilovatios, 15 kilovatios, pero cientos de ellos puedan entregar suficiente potencia para controlar la frecuencia. Entonces, ya es algo que está superado, no es un problema que estemos ahorita tomando en cuenta. No sé si me sigue, estimado Marcos. No sé si ha oído hablar de todas estas tendencias. Te habló Miguel. Sí, estoy enterado de lo que me Sí, dice Francisco. Lo que sucede es que lo que es pasado para Europa es futuro para Perú. Y siempre tenemos una economía de escala y tenemos unos niveles de carga por usuario y etcétera, muy diferentes a los estándares europeos. Y entonces a mí me parece que sería bueno que también hagamos un poco de tecnología más al tamaño y a las necesidades propias. ¿cuál es la Con diferencia que respecto a usted dice? ¿Cuál es la diferencia que usted dice con los referente a volúmenes, Europa? los volúmenes de producción, por ejemplo, de energía, ¿no? O de consumo a nivel de domiciliario residencial. Bueno, pero no quisiera desviarle del tema, sino que era mi inquietud para que si en algún momento lo tratamos con un poquito más de detalle, nada más. Bueno, no, yo lo que le recomendaría, porque eso es interacción de generación distribuida con redes. Yo lo que le recomendaría es, em, primer aspecto que hay que leer es el 1547 del IEEE, que es el estándar 1547 del IEEE, que es el que define unidades de generación distribuida. En el año 2018 sufrió un cambio y ahora todos los convertidores tienen la capacidad de comunicación y tienen la capacidad de suministrar servicios a, a la red, ¿no? Entonces, eso es lo que habilita, desde el punto de vista técnico legal, es lo que habilita a los convertidores a participar de una forma más activa. Que en Perú se consuma más o menos energía, eso no tiene nada que ver porque al final la generación distribuida está instalada directamente a los terminales de la carga y entonces en consecuencia la unidad de generación distribuida instalada en el consumidor es la que va a estar viendo la energía local. Entonces, yo recomendaría eso. Uno, ver los estándares ANSI y AAA. También hay un IEC, pero no me sé el nombre, y eso que yo estoy aquí en Europa, no me sé el número exacto de ese IEC, pero hay un IEC también. Todos ellos son los que están detrás del concepto de lo que se denomina Smart Converter. Smart Converter es la nueva visión que se le está dando a los convertidores electrónicos, donde los convertidores tienen la capacidad de recibir señales externas de comunicación y donde tienen capacidad de participar en servicios a red. Participar en servicios a red que van desde, por ejemplo, regulación de voltaje y entrega de potencia reactiva, pero también incluso reducción de generación dependiendo de frecuencia, que eso lo vamos a ver más adelante, y también otros mecanismos como por ejemplo recibir señales de precios del mercado para tomar decisiones locales. Entonces el smart inverter es una frase que está bastante de moda. Yo creo que si me recuerda más adelante por correo, yo le puedo recomendar un par de artículos donde ya hemos hecho alguna de esas cosas, ¿no? Eh, una de las grandes cosas que tiene Sudamérica, usted dice que una de las cosas grandes que tiene Sudamérica es que en Sudamérica todo lo que es la legislación es lo que impide o lo que hace que las cosas se muevan más rápido. Entonces, esos problemas que ustedes están viendo en distribución por la integración de estos sistemas fotovoltaicos, que como les dije, ya son cosas del pasado en Europa, y que ustedes están viviendo ahorita, la mejor forma de resolverlo es fundamentalmente adaptando la normativa, es decir, los códigos de red. Eh, lo que hay que hacer es presión de que los códigos de red a nivel de empresas de distribución, empresas de comercialización, incluyan límites para estos valores de generación local, de generación distribuida. Ese es un primer paso, ese fue el primer paso que se dio para controlar los problemas
integración de fotovoltaica en la parte sur de Alemania. En la parte sur de Alemania, en 1990, 1992, hubo un boom de penetración de energía fotovoltaica y comenzó a generar estos problemas de direccionalidad de flujo, cambios de voltaje, etcétera. Entonces, ahí fue donde se comenzó los trabajos pioneros en lo que fue estandarización, en creación de documentos legales para códigos de red, para controlar la penetración y controlar los modos de operación de estos convertidores. Pero sí, en cierta forma vamos a hablar alguna de esas cosas más adelante, sobre todo lo que son los modos de operación de los convertidores y lo que es el Smart Converter, ¿ok? De todas formas, si quiere, estimado Miguel, por correo electrónico me puede recordar, me manda un correo, me dice, profesor, por favor, mándeme algo sobre Smart Converters y les puedo mandar algo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes que nos movamos hacia adelante? Muchísimas gracias, profesor. Le enviaré el correo, muy amable. Muchas Sí, gracias. no, siempre que se pueda, ¿sí? ¿Alguien más o me muevo hacia adelante? Bueno, si no hay nadie, me voy a mover hacia adelante. ¿Cuáles son los temas que vamos a estar trabajando? Eh, yo lo he puesto en 12 elementos que están aquí, ¿no? Creo que en la screen pueden ver que tenemos 12 elementos. Lo primero que vamos a hacer es hablar sobre conceptos fundamentales de convertidores. Eh, el concepto fundamental que yo voy a utilizar de convertidor es no obedece al concepto tradicional que ustedes vieron en clases de pregrado, ¿ok? Yo voy a ir aquí a una visión más moderna sobre lo que es el concepto de convertidor y luego voy a hablar sobre la clasificación de los convertidores, ¿ok? Después, el siguiente tópico que vamos a estar trabajando es la modelación y simulación de convertidores. Y ahí también se van a tener que dar cuenta de dos cosas, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes estén haciendo con los convertidores, hay dos formas de simulación. Una simulación en escalas de tiempo muy pequeñas, que son las simulaciones EMT, donde se analizan los valores instantáneos de voltaje, corrientes, y existe lo que se denomina la simulación RMS, que es la simulación tradicional que nosotros utilizamos en sistemas eléctricos de potencia tradicional para analizar los transitorios electromecánicos, ¿no? Sin embargo, una cosa que van a aprender en este curso es que la tendencia actual es que probablemente vamos a tener que detener el uso de simulaciones RMS, incluso para estabilidad. Para estabilidad es propicio que comencemos a hacer estudios utilizando análisis EMT, ¿ok? Y otra cosa que tienen que aprender es que el concepto de cosimulación ha resultado bastante bueno para resolver algunos de los problemas momentáneos que tenemos con la integración de convertidores. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos actualmente con la integración de convertidores? Bueno, uno de los problemas típicos que ocurre es que el fabricante del convertidor considera que todos los detalles técnicos de la construcción, diseño, parámetros del convertidor son secretos. Y tienen razón de ser porque son secretos industriales, son secretos de producción. Entonces, los lazos de control, los parámetros de los lazos de control asociados a los convertidores son información que son típicamente no disponibles. Entonces, hay dos opciones. O utilizamos el dispositivo real y utilizamos lo que denominamos Real-Time Simulation, Hardware in the Loop. Esa es una de las opciones. Una de las opciones es utilizar lo que se denomina Hardware in the Loop y entonces instalamos el convertidor, tomamos señales de voltaje y de corriente y esas señales de voltaje y corriente se colocan dentro de lo que sería un software. O existe la otra solución
La otra solución es fundamentalmente usar cosimulación, es decir, utilizar un software donde en uno de los software se encuentra toda la red grande, la red de sistema eléctrico de potencia, por ejemplo, la red eléctrica de Perú, y en otro software donde efectuamos la simulación completa y detallada de lo que sería el convertidor. Entonces, estas son herramientas que tenemos que tomar en cuenta. Una de las razones por la cual yo le decía a mis estudiantes que teníamos que utilizar la versión más reciente de Power Factory es que la versión más reciente de Power Factory ya está abierta para cosimulación. Es decir, que permite que nosotros podamos simular toda la red de Perú dentro de Dixieland Power Factory, pero que tomemos señales de otro software o incluso de Real Time Simulator para efectuar lo que es cosimulación, ¿ok? Luego voy a hablar un poco de lo que son los sistemas de transmisión utilizando convertidores electrónicos de potencia. Nos vamos a dar cuenta que voy a hablar de transmisión y voy a utilizar lo que es el sistema HVDC. Sin embargo, por aquí en la sección 9 voy a estar también trabajando con redes de bajo voltaje en corriente continua. Entiendan que la corriente continua llegó a los sistemas eléctricos de potencia para quedarte. Tradicionalmente el HVDC ha sido utilizado, tendrá unos cuantos años en el mercado. Sin embargo, hoy por hoy también existen redes de bajo voltaje, no solamente para microredes, sino también se está explorando la distribución, a nivel de distribución, utilizar corriente continua, ¿ok? Luego les voy a hablar sobre un concepto fundamental que es Virtual Synchronous Machine. Virtual Synchronous Machine es un paradigma que se utiliza de control, es un paradigma de control que se utiliza para convertidores electrónicos de potencia. Voy a hacer algunas descripciones, hay varios tipos, bueno, yo diría que muchos tipos de Virtual Synchronous Machine. Yo voy a ir sobre las características fundamentales y explicarlo. Y luego voy a hablar un poco de lo que es la emulación de inercia dentro de lo que es el concepto del Virtual Synchronous Machine. Después voy a hablar un poquito de lo que es convertidores electrónicos para el caso de sistemas de almacenamiento de energía. En particular, vamos a estar hablando de lo que corresponde a sistemas de batería utilizando convertidores VSC, ¿ok? Luego, recientemente, hace unos años atrás, se logra el concepto de Grid Forming Converters. Entonces, voy a estar hablando de dos nuevos esquemas de control para también convertidores electrónicos de potencia. Estos en función de la forma de operación a red. Y existen lo que se llaman los Grid Following, que son los tradicionales, los seguidores de red. Y voy a estar hablando también de los Grid Forming, que son los convertidores que permiten generar señales de referencia dentro de una red, ¿ok? Entonces, si se recuerdan, hace unos minutos atrás estaba hablando de que contener 100% convertidores en un sistema eléctrico de potencia es una realidad. Tecnológicamente es posible tener un sistema de 100% de convertidores, pero la pregunta interesante es qué porcentaje de grid formings y qué porcentaje de grid followers nosotros necesitamos en la red para que la red funcione. Entonces, después que les presente el concepto de grid following y grid forming, vamos a discutir un poco de eso, ¿ok? Luego les voy a hablar, en el tema 7, les voy a hablar sobre lo que son los mecanismos de sincronización de los convertidores. Los mecanismos de sincronización es el mecanismo que hace que el convertidor pueda interactuar conectado a red de una manera armónica. Entonces, uno de los mecanismos de sincronización que existe es el famoso PLL, Phase Loop. El PLL ha sido tradicionalmente el mecanismo de sincronización de los convertidores, en el caso particular de los Grid Following Converters. Los convertidores seguidores de red utilizan el PLL. De todas formas, yo también les voy a hablar de que existen varios tipos de PLL y eso lo vamos a estar conversando, las ventajas y desventajas sobre los diferentes PLL. Vamos a hablar también de arranque negro, arranque black start. Eh,
cuando tenemos grid forming converters, estos grid forming converters, ellos tienen la capacidad de arranque negro, black start, ¿ok? Algunos creen que esto es un mito, pero no, esto es algo que ha estado en el mercado desde hace varios años. Yo diría que cuidado si una década. Ya nosotros, por ejemplo, aquí en Dinamarca tenemos sistemas HVDC que tienen la característica de arranque negro, lo que quiere decir que si nosotros tenemos un apagón y se requiere restablecer servicio, estas estaciones convertidoras pueden utilizarse para generar señales de voltaje y frecuencia para corriente alterna, ¿ok? Y más temprano le decía que la generación distribuida ya dejó de ser un problema y la generación distribuida ahora ha pasado a ser un valioso recurso para el operador de red. Y, y yo les mencioné que en el Reino Unido tenemos mucha generación distribuida a nivel local. Eh, Les comento algo así bien sencillo. Si ustedes siguen mi social media, deben de darse cuenta que algo así, hace como unos 7 o 8 meses atrás terminó un proyecto de National Grid con Western Power Distribution, una de las empresas, Northwest Power Distribution, una de las empresas de distribución de UK, donde se exploró el concepto de Black Start utilizando generación distribuida. ¿Ok? Repito, ya se probó el concepto, generación distribuida se puede utilizar para Black Start. Como les he dicho, hace unas décadas atrás la generación distribuida era un mal dentro de los sistemas eléctricos de potencia. Hasta hace unos años atrás, la generación distribuida era un demonio dentro de las redes. Pero hoy por hoy, con esos convertidores electrónicos que son tan buenos y con los controles que hay, lo que las empresas eléctricas lo que están comenzando a hacer es utilizar las potencialidades de esos convertidores para efectuar cosas, para obtener servicios. Y como les mencionaba, si siguen mis social media, se deben de recordar de uno de estos proyectos que fue la prueba piloto de utilizar generación distribuida para arranque Black Start, ¿ok? Luego hablaré de algunos mecanismos de monitoreo y control de sistemas eléctricos de potencia para macro redes y para micro redes. Hablaré de lo que es el Phasor Measurement Unit. PMU también es algo que está llegando también a Sudamérica hace poco, pero el PMU es fundamentalmente mediciones sincronizadas, ¿ok? Mediciones sincronizadas de las variables eléctricas y la sincronización se logra utilizando sistema sincronizado satelital, ¿ok? Tienen que entender que mucha gente dice, no, GPS, no, GPS es uno de los estándares que existe para el sistema de posicionamiento global, ¿ok? Lo que sucede es que el sistema GPS es el sistema americano, el sistema de posicionamiento global GPS es el más usado porque estamos en el continente americano, ¿no? El continente americano y europeo, pero hay otros. Y finalmente hablaré en el punto número 12, hablaré de WAMPAC, que es protección, monitoreo y control de área amplia, ¿ok? Ahí hablaremos de algunos de los desarrollos que se han hecho recientemente, como lo que es detección temprana de inestabilidades. Por ejemplo, ya muchos operadores a nivel mundial tienen instalado aplicaciones corriendo en tiempo real para detectar inestabilidad de voltaje. Más recientemente, luego del apagón de Australia 2016, algunos operadores a nivel mundial están haciendo monitoreo de inercia y bueno, eso lo podemos discutir en otro momento, ¿ok? Chicos, nuevamente yo he estado aquí hablando ya llevo casi 50 minutos hablando. ¿Tienen alguna pregunta sobre el contenido de la asignatura? ¿Tienen alguna duda sobre lo que es el contenido? Bueno, si no tienen dudas sobre el contenido, vamos a estar utilizando una cierta metodología. Esa metodología para la capacitación va a tener fundamentalmente clases magistrales, donde yo voy a estar entregando una cierta cantidad de información, una cierta cantidad
una cierta cantidad de información, una cierta cantidad de slides, y a partir de ello vamos a tener una cierta cantidad de ejercicios prácticos, ¿ok? Eh, Sepan y entiendan que vamos a estar utilizando Dixieland Power Factory, en este caso, la versión más reciente de Dixieland Power Factory. Todo esto sujeto a que Moisés pueda efectuar las coordinaciones adecuadas para que resolvamos lo de la instalación. También vamos a estar utilizando lo que recibe el nombre de un paradigma constructivista. Eso lo que quiere decir es que vamos a ir construyendo conocimiento, es decir, comenzamos con elementos básicos, luego acumulamos un poco de conocimiento y seguimos avanzando en la complejidad y incrementando los conceptos, ampliando la versión del aprendizaje, y todo esto bajo lo que yo llamo un paradigma de aprendiendo haciendo, ¿ok? Yo espero que pronto podamos comenzar a trabajar sobre Dixieland Power Factory. Entonces vamos a estar presentando casos prácticos y vamos a estar discutiendo sobre el programa y sobre modelos, ¿ok? Eh, eh, la documentación de todas las presentaciones y material didáctico va a estar disponible para ustedes. Todavía no hemos decidido la forma en que lo vamos a intercambiar, pero sí va a ser intercambiada, eso sí, por supuesto, con todos los derechos de autor quedan bajo reserva. Y bueno, vamos a estar trabajando por un total de 5 días hábiles, ¿ok? Entonces, les voy a presentar una visión general, una visión más o menos de lo que es el cronograma de trabajo que yo tengo previsto con ustedes. Vamos a ver cuál es el cronograma de trabajo. Entonces, veamos aquí. Si ustedes ven, tenemos aquí un cronograma de trabajo donde vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta algo así como las 19 horas. En la mañana vamos a estar efectuando clases teóricas y luego vamos a estar utilizando reuniones de asesoría, consultas, etcétera, ¿ok? Sin embargo, ya para el jueves y el viernes tenemos reuniones de asesoría, entonces estos bloques cambian de posición, ¿ok? Yo voy a hacer circular luego eh, una versión actualizada de este cronograma. Bueno, pero fundamentalmente el día 1 va a ser un día de introducción, apertura, conceptos fundamentales, cuáles son las cadenas de convertidores electrónicos de potencia en fuentes renovables, ¿ok? El día 2 va a ser más sobre lo que es modelado de convertidores electrónicos de potencia, y vamos a hablar sobre lo que son sistemas de convertidores de sistemas HVDC. Luego el día 3 vamos a estar hablando de lo que es el Virtual Synchronous Machine y lo que es sistemas de almacenamiento de baterías. El día 4 va a ser bastante complejo. El día 4 es un día bien fuerte porque es un día donde vamos a estar hablando sobre grid following and green forming converters, algo que es sumamente novedoso, y algunas discusiones sobre lo que es Black Start, ¿ok? Con referente al Black Start, se van a dar cuenta que todavía estamos en desarrollo, todavía no hay estandarización, todavía estamos efectuando desarrollo de lo que es el concepto de Black Start utilizando Power Converters. Entonces, esta sección va a ser sumamente interesante, va a ser más discusión y elucurar sobre lo que viene en el futuro, ¿ok? Algo sobre redes de distribución en corriente continua, y viernes tenemos lo que es sistemas de medición fasorial y sistemas One-Pack, ¿ok? Y con eso terminamos lo que sería nuestra capacitación en este caso y las actividades de asesoría, ¿ok? Documentación, bueno, tenemos mi GitHub y mi ResearchGate. Sin embargo, como les he dicho, esta capacitación no va a estar públicamente disponible. Entonces,
no va a haber nada que yo voy a colocar ni en GitHub ni en ResearchGate relacionado a esta capacitación, ¿ok? Todo lo que vayamos a circular se va a hacer circular internamente. Eso sí, con derecho de autor, por favor, tengan mucho cuidado